La puerta de la casa familiar en el barrio de Chamberí, Madrid, se abrió con un chirrido familiar esa noche de viernes. Pero nada fue familiar cuando Miguel entró, luciendo un vestido rojo ajustado que caía hasta las rodillas, con tacones bajos y maquillaje sutil en los ojos. La mesa puesta para la cena semanal se congeló. La madre, Elena, dejó caer el tenedor. El hermano mayor, Javier, se levantó de golpe, con el rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué demonios es esto?, gritó Javier, su voz rompiendo el silencio como un trueno. Mientras Miguel, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, respondía: «Esto soy yo, hermano». Por fin, Elena, viuda desde que sus hijos eran niños, siempre había sido el pilar de la familia. Tras la muerte de su esposo en un accidente laboral cuando Javier tenía 10 años y Miguel 8, ella había criado a los dos sola, trabajando como profesora en una escuela local. Los hermanos crecieron unidos. Más que hermanos, compartían confidencias, peleas y sueños en esa casa modesta pero llena de recuerdos. Javier, el protector, el que asumía el rol paterno ausente, estudiaba Derecho en la Universidad Complutense, soñando con ser abogado para defender a los vulnerables. Miguel, el sensible, el artista, cursaba Bellas Artes y pintaba en secreto retratos que capturaban emociones profundas. Pero esa noche, el vestido no era solo tela, era una declaración que amenazaba con romperlo todo. Javier no podía procesar la imagen. Su hermano, el mismo con quien había jugado al fútbol en el retiro, el que le cubría las espaldas en las fiestas de adolescentes, ahora estaba allí, desafiando todo lo que él conocía. ¿Estás loco? ¿Quieres que mamá se muera del disgusto?, le espetó, acercándose con puños cerrados. No para golpear, sino para contener la rabia que bullía en su pecho. Elena, recuperándose del shock inicial, se levantó temblorosa y abrazó a Miguel. Pero sus palabras eran un susurro roto: «Hijo. ¿Por qué así? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Miguel, con la voz firme pese al temblor, explicó: «Porque temía esto. Temía perderos. Pero no puedo seguir mintiendo. Soy gay. Mamá. Y este vestido es solo una forma de decir que no me esconderé más». La cena se convirtió en un campo de batalla. Javier paseaba por la sala, recordando cómo, de niños, sin padre, se habían prometido cuidarse mutuamente. Éramos todo lo que teníamos, pensó, mientras las imágenes de su infancia inundaban su mente, las noches en que Miguel lloraba por pesadillas y él lo consolaba, las vacaciones en la costa de Andalucía donde construían castillos de arena, las discusiones con Elena sobre dinero escaso. Pero siempre unidos. Ahora, esa unidad parecía fracturarse. ¿Y qué pasa con la sociedad? ¿Con los vecinos? ¿Con la familia extendida? ¿En España? Sí. Hay orgullo gay. Pero no en nuestra calle. No en nuestra mesa», argumentó Javier, su voz cargada de frustración. Miguel replicó: «Justo por eso. Si no empiezo yo». «¿Quién?». «He vivido años reprimiendo quién soy por miedo a vuestras expectativas». Elena intervino, con lágrimas rodando por sus mejillas. Recordaba cómo, tras la muerte de su marido,
Había educado a sus hijos en valores tradicionales, respeto, familia, discreción. Pero el mundo había cambiado, Madrid bullía con manifestaciones por los derechos LGTB. Bodas igualitarias desde 2005. Pero en su hogar, el cambio llegaba como un terremoto. Te quiero, Miguel. Pero esto duele. ¿Qué dirá la tía Carmen? Los abuelos. Miguel, sintiendo el peso de sus palabras, se sentó, el vestido arrugándose. Y confesó, no es solo el vestido. Hay alguien. Alguien importante para mí. Javier se detuvo en seco. ¿Un novio? ¿Desde cuándo? La revelación abrió una grieta más profunda. Miguel había estado saliendo en secreto con un compañero de universidad. Pablo. Un chico de familia conservadora. La noche avanzó en discusiones acaloradas. Javier sentía una traición profunda, no por la orientación de su hermano, sino por el secreto. Podrías habérmelo dicho. Somos hermanos. Joder. Pero en su interior, un conflicto mayor latía, recuerdos confusos de adolescencia. Cuando las miradas a Miguel se prolongaban más de lo debido. Cuando un roce accidental aceleraba su pulso. ¿Era envidia? ¿Protección? ¿O algo prohibido que nunca había admitido? Elena, exhausta, pidió tiempo, necesito procesarlo. Pero no te vayas. ¿Hijo? Miguel asintió. Pero al salir a su habitación, el vestido ya no se sentía liberador, era una armadura agrietada. Al día siguiente, la tensión persistía. Javier evitó a Miguel en el desayuno, saliendo temprano a la universidad. ¿En las clases? Su mente divagaba. ¿Cómo defendería a otros si no podía aceptar a su propio hermano? Recordó un caso estudiado sobre discriminación LGTB en el trabajo. Y se sintió hipócrita. Miguel, por su parte, pintó furiosamente en su estudio improvisado. Lienzos salpicados de rojos y negros que representaban su tormenta interna. Pablo le llamó. Preocupado, no debiste hacerlo así. Podríamos haberlo planeado. Pero Miguel insistió, tenía que ser auténtico. Si me aman, me aceptarán. La familia intentaba recomponerse. Pero las grietas se ampliaban. Elena habló con una amiga psicóloga, buscando consejos sobre cómo apoyar a su hijo sin perder la tradición. Javier. En una cafetería con amigos. Oyó chistes homofóbicos y por primera vez los confrontó, eso no es gracioso. Su defensa sorprendió a todos, incluido a él mismo. Pero al volver a casa, vio a Miguel llorando solo. Y algo se rompió en su interior. Se acercó. Dudoso, lo siento. No sé cómo manejar esto. Miguel levantó la vista, yo tampoco. Pero es quien soy. Los días siguientes trajeron más confrontaciones. La tía Carmen, enterada por un rumor, llamó escandalizada, eso es una vergüenza. ¿Qué diría tu padre? Elena defendió a Miguel. Pero la llamada dejó un amargo sabor. Javier, sintiendo la presión social, comenzó a cuestionar su propia identidad. En sueños, revivía momentos con Miguel, abrazos fraternales que ahora parecían cargados de algo más. ¿Era posible? ¿O era solo confusión por la cercanía? La sociedad española, progresista en leyes pero conservadora en rincones,
amplificaba su duda. Miguel. Meanwhile. ¿Enfrentaba su propio dilema moral? ¿Valía la pena el dolor causado por su revelación? Pablo le ofrecía consuelo. Pero la familia era su ancla. En una caminata por el Parque del Oeste, confesó a Javier: te quiero, hermano. Pero necesito ser libre. Javier, con el corazón acelerado, respondió: yo también te quiero. Más de lo que crees. Las palabras colgaban en el aire, cargadas de ambigüedad. La ambigüedad de esas palabras persiguió a Javier durante semanas. En la universidad. Sus notas bajaron, se distraía en las bibliotecas, recordando la infancia compartida. Sin padre. Él había asumido el rol de protector, guiando a Miguel en decisiones grandes y pequeñas. Ahora, esa protección se sentía como una jaula para ambos. ¿Y si mi amor por él es diferente? Se preguntaba en silencio, mientras veía parejas gay caminando por Chueca, el barrio LGTB de Madrid. La idea le aterrorizaba, no por la orientación, sino por el tabú fraternal. Miguel, por su parte, navegaba su nueva realidad con Pablo. Salían discretamente. Besos robados en cines oscuros. Pero la sombra de la familia lo opacía todo. Tu hermano me odia, dijo Pablo un día en un bar de Malasaña. Miguel negó: no te odia. Se odia a sí mismo por no entender. Pero internamente, Miguel sentía culpa, su salida del armario había desestabilizado a Javier, quien ahora evitaba las cenas familiares. Elena, mediadora, organizó una terapia familiar. Pero Javier se negó: no necesito un extraño para arreglar esto. La presión familiar escaló cuando los abuelos, conservadores de un pueblo en Castilla, visitaron. Elena ocultó la verdad, pidiendo a Miguel que se contuviera. Él accedió, vistiendo jeans y camiseta. Pero la tensión era palpable. Durante la comida, el abuelo comentó noticias sobre esos desviados en las marchas. Y Javier, sorprendentemente, defendió: abuelo, son personas como nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel miró a su hermano con gratitud, pero también con sospecha. ¿Por qué ahora? Esa noche, solos en la azotea, Javier confesó: he estado pensando mucho. Sobre ti. ¿Sobre mí? Miguel, corazón latiendo fuerte, preguntó: ¿qué quieres decir? Javier vaciló: cuando éramos niños, siempre te cuidé. Pero ahora, siento cosas que no debería. Las palabras cayeron como una bomba. Miguel retrocedió: Javier, somos hermanos. Pero Javier insistió: sangre sí. Pero el amor es solo fraternal. La revelación los dejó atónitos. Miguel huyó. Confundido, ¿era reciprocidad? ¿O manipulación por el shock? Al día siguiente, Pablo notó la distancia de Miguel. Algo pasa con tu hermano, dijo. Miguel confesó parcialmente: está lidiando con sus demonios. Pero internamente, recuerdos inundaron, baños compartidos de niños, confidencias adolescentes sobre chicas que Javier fingía interesarle, pero nunca profundizaba. ¿Había señales? La sociedad española, con su catolicismo latente,
amplificaba la culpa, amar a un hermano así era pecado. Tabú. Elena, intuyendo la tormenta, confrontó a Javier, hijo. ¿Qué te pasa realmente? Él evadió, solo apoyo a Miguel. Pero ella vio más, el amor de hermanos es fuerte. Pero cuidado con los límites. Javier se quebró, mamá. Creo que lo amo. De otra forma. Elena palideció. Recordando cómo. Viuda. Había priorizado la unión familiar sobre todo. ¿Estás seguro? Esto destruiría todo. Javier Nadid. Lágrimas, no lo busqué. Solo pasó. La traición se materializó cuando Miguel, en una discusión con Pablo, reveló accidentalmente la confesión de Javier. Pablo, celoso, exigió, elige, él o yo. Miguel, dividido, eligió a Pablo. Pero el daño estaba hecho. Javier, enterado por una llamada anónima, Pablo, en venganza, se sintió traicionado, pensé que éramos inseparables. Confrontó a Miguel en casa, me expusiste. ¿Por qué? Miguel lloró, fue un error. Pero Javier, esto no puede ser. Somos familia. La familia se fragmentó. Elena, abrumada, cayó enferma, el estrés la llevó al hospital con hipertensión. Los hermanos, culpables, se unieron temporalmente en la vigilia. Esto es por nosotros, murmuró Javier. Miguel asintió, tenemos que parar. Pero en la soledad del hospital, sus manos se tocaron. Y la electricidad persistió. Salieron, prometiendo distancia. Semanas después, Javier buscó ayuda en un grupo de apoyo LGTB en Lavapiés. Allí, compartió su historia anónima, amo a alguien prohibido. Las respuestas variaron, algunos condenaron. Otros empatizaron con amores complejos. Miguel, con Pablo, intentaba normalidad. Pero las dudas lo carcomían, ¿y si Javier era su verdadero amor? La sociedad presionaba, amigos conservadores se alejaban. Vecinos murmuraban. Un evento catalizador, la boda de una prima en Sevilla. La familia reunida. Tensiones altas. Javier y Miguel evitaban miradas. Pero en la fiesta. Alcohol suelto. Bailaron juntos como hermanos. Un beso accidental en la mejilla se prolongó. Pablo vio. Enfurecido. Y confrontó, es incestuoso. El escándalo estalló, familiares horrorizados. Elena defendiéndolos débilmente. No es lo que parece. ¿Mintió? De vuelta en Madrid. La repercusión fue devastadora. La tía Carmen cortó lazos, pecadores. Elena, rota, pidió espacio, necesito tiempo lejos. Los hermanos, solos en la casa, enfrentaron la verdad. Te amo, confesó Javier. Miguel. Lágrimas, yo también. ¿Pero a qué precio? Decidieron separarse, Javier mudándose a Barcelona para un internship. La partida fue desgarradora. En la estación de Atocha. Abrazos finales. Cuídate, dijo Miguel. Javier, siempre serás mi hermano. Pero el tren partió.
dejando un vacío. Miguel. Con Pablo. Intentaba reconstruir. Pero la relación se agrió, celos constantes. Elena. Recuperándose. Llamó, volved. La familia es lo primero. Pero el daño persistía. La separación no curó las heridas, las profundizó. Javier en Barcelona. Trabajando en un bufete. Se sumergió en casos de derechos LGTB. Canalizando su dolor en justicia. Pero las noches eran solitarias, llamadas a Miguel terminaban en silencios incómodos. ¿Cómo va todo?, preguntaba. Bien. Mentía Miguel, ocultando que Pablo lo presionaba para compromiso. En Madrid. Miguel pintaba obsesivamente retratos de Javier, capturando la melancolía en sus ojos verdes. Elena, sola en la casa, reflexionaba sobre su crianza. Sin padre. Había enfatizado la unión. Pero a costa de la individualidad. Asistió a charlas sobre aceptación familiar en un centro comunitario. Aprendiendo que el amor no se ajusta a moldes. Llamó a Javier, vuelve. Hijo. ¿Te extraño? Él dudó, mamá. Aún duele. Pero la culpa lo carcomía, su confesión había iniciado la cadena de eventos. Miguel enfrentó su propio caos. Pablo. Posesivo. Exigía exclusividad, olvida a tu hermano. Pero en una exposición de arte. Un crítico elogió sus pinturas, transmiten un amor prohibido. Miguel se dio cuenta, sus obras eran catarsis. Confrontó a Pablo, necesito espacio. La ruptura fue amarga, Pablo amenazó con revelar todo a más familiares. Miguel. Aterrorizado. Confío en Elena, mamá. Ayúdame. Ella. Fortalecida. Respondió, juntos lo enfrentaremos. La sociedad intervenía, un artículo en El País sobre familias LGTB inspiró a Elena a contactar a un terapeuta especializado. Convenció a Miguel para sesiones. Donde él exploró su identidad, gay sí. Pero el lazo con Javier era único. No romántico necesariamente. Confusión fraternal. Sugirió el terapeuta. Miguel Nadit. Aliviado. Javier. En Barcelona. Conoció a un colega. Andrés. Abiertamente gay. Salidas casuales evolucionaron a algo más. Pero Javier se retraía, tengo bagaje. Andrés entendía, todos lo tenemos. Un beso tentativo lo hizo cuestionar, ¿era Miguel solo un eco de la infancia? Llamó a su hermano, estoy saliendo con alguien. Miguel. Celoso inesperadamente. Fingió alegría, me alegro. El clímax se acercó con el cumpleaños de Elena. Insistió en reunirlos en Madrid. Javier volvió. Nervioso. La cena fue tensa, Miguel solo. Javier mencionando a Andrés. Elena. Optimista. Brindó, por la familia. Tal como es. Pero después. Solos en el jardín. Los hermanos hablaron. ¿Te extraño?, admitió Miguel. Javier, yo también. ¿Pero qué somos? Miguel, hermanos. Y amigos. El resto fue confusión. Pero la verdad emergió, Javier confesó que su amor era romántico. Profundo. No puedo fingir. Miguel. Choqueado,
Reveló, yo sentí lo mismo. Pero lo negué por miedo. El abrazo que siguió fue cargado. Pero se separaron, no podemos. Decidieron terapia conjunta. Pablo, resentido, filtró rumores a la familia extendida. Escándalo, llamadas acusatorias. Desheredamientos amenazados. Elena defendió, mis hijos son míos. Pero el estrés la debilitó nuevamente. Javier, furioso, confrontó a Pablo en un café, déjanos en paz. Pablo rió, tú estarte de esto con tu amor enfermo. Javier, conteniéndose. ¿Se fue? Pero la duda plantada, ¿era enfermo? Miguel, en crisis, consideró mudarse. Pero en una marcha del orgullo en Madrid. Vio diversidad, familias apoyando. Amores no convencionales. Inspirado. Escribió a Javier, debemos ser honestos. Pero sin destruirnos. La reunión familiar en terapia fue reveladora. El terapeuta guió, el amor fraternal puede confundirse en ausencias paternas. Javier admitió, sin papá. Miguel era todo. Miguel, y tú mi héroe. Elena lloró, fallé en daros espacio. Progresaron. Pero el costo era alto, amistades perdidas. Aislamiento social. Javier rompió con Andrés, no estoy listo. Miguel exploró citas. Pero con cautela. Un giro, una carta de los abuelos. Reconciliadora, el mundo cambia. Os queremos. Elena, aliviada, organizó una visita. En el pueblo. Confrontaciones, el abuelo admitió prejuicios. Pero abrazó a Miguel. ¿Eres mi nieto? De vuelta. Los hermanos reflexionaron. Javier, pagamos un precio alto. Miguel, pero somos libres. Sin embargo, la tensión latente persistía. En una noche de confidencias, Javier besó a Miguel impulsivamente. Él correspondió brevemente. Luego retrocedió, no. Esto nos destruiría. Javier. Herido. ¿Se fue? La decisión, Javier regresó a Barcelona permanentemente. Miguel. Quedándose. Enfocó en arte. Elena. Mediando llamadas. El tiempo curaba lentamente. Javier encontró paz en el trabajo, Miguel. Éxito en exposiciones. Pero el lazo. Transformado. Permanecía. Los meses se convirtieron en años. Pero las cicatrices no desaparecían del todo. Javier. Establecido en Barcelona. Ascendió en su bufete. Defendiendo casos de discriminación LGTB con pasión nacida del dolor personal. Casado con un compañero abogado. Su vida parecía estable. Pero las visitas a Madrid revivían ecos. Miguel. En la capital. Se convirtió en un artista reconocido. Sus pinturas explorando temas de identidad y familia. Vendidas en galerías de toda España. Soltero. Elegía relaciones efímeras. Temiendo el compromiso que recordara el caos pasado. Elena. Envejeciendo. Se convirtió en activista local. Hablando en foros sobre aceptación familiar. Perdí casi todo por prejuicios. Confesaba. Inspirando a otros. Pero en privado.
Lamentaba las decisiones, ¿debió intervenir antes? Los hermanos. En llamadas semanales. Mantenían una paz frágil. ¿Cómo estás? Bien. ¿Trabajando? Evitaban profundidades. Un evento reunió todo, el diagnóstico de Elena con una enfermedad crónica. Cáncer. Anunció por teléfono. Javier voló de inmediato, Miguel la cuidaba ya. En el Hospital Gregorio Marañón. Los hermanos se reencontraron. Maduros ahora en sus 30. Ha pasado tiempo, dijo Javier. Miguel, demasiado. Elena, débil pero firme. Pidió, arreglad lo pendiente. Por mí. En vigilias nocturnas. Confesiones surgieron. Javier, nunca dejé de amarte. Miguel, yo tampoco. Pero elegimos la familia. Discutieron el costo, amistades rotas. Salud de Elena. Sus propias soledades. ¿Valió la pena? Preguntó Javier. Miguel, sí. Porque somos auténticos ahora. La sociedad había evolucionado, España lideraba derechos LGTB. Pero en su microcosmos. El precio era personal. Elena, en remisión tras tratamiento, vio a sus hijos unidos de nuevo. Pero como hermanos. No más. Miguel expuso una serie dedicada a Javier, Hermanos en la tormenta. Críticos alabaron la profundidad emocional. Javier asistió al opening. Orgulloso. Es nuestra historia. Susurró. Miguel, sin el dolor. No habría arte. Pero un último conflicto, Pablo reapareció. Demandando disculpas por destruir su vida. Miguel lo confrontó, tú traicionaste. Pablo. Arrepentido. ¿Se fue? Javier. Testigo. Reflexionó, todos pagamos. En una cena final. Elena brindó, por las elecciones. ¿Correctas o no? Los hermanos asintieron. Pero internamente debatían, ¿fue correcto priorizar el amor sobre la norma? ¿O la familia sobre el deseo? La historia de ellos inspiró a otros, un libro anónimo. Charlas. Pero el precio permanecía, una familia unida. Pero marcada. Al final. Javier regresó a Barcelona. Miguel quedó en Madrid. Llamadas continuaron. Amor fraternal puro ahora. ¿Fue correcto sacrificar el amor romántico por preservar los lazos familiares? ¿O el verdadero error radica en negar la autenticidad personal a cualquier costo?